Si comparamos estas dos clases de andar, veremos que el primero no está regulado. No requiere que guardemos el mismo paso, pero el segundo sí. Requiere que primero guardemos reglas, tal como al conducir un automóvil, y segundo, tenemos que andar como un ejército que marcha guardando el paso. Cuando un ejército marcha, todos los soldados mantienen el mismo paso. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el mensaje del Estudio Vida de Gálatas, hoy presentaremos un mensaje que fue dado por Witness Lee originalmente en 1980. Se titula Dos clases de andar por el Espíritu. Y para ayudarnos con sus comentarios, está con nosotros nuestro hermano Miguel Nájera. Saludos, hermano Miguel. Gracias por invitarme. Siempre es un gozo estar aquí y explorar la palabra de Dios, lo cual nos refresca y nos anima. En los siguientes programas abordaremos el tema de andar conforme al Espíritu, tal como lo presenta Gálatas 5. En este capítulo hay 2 versículos que hablan de andar por el Espíritu. El versículo 16 dice, «Digo pues, andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne». Y el 25 dice, «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». Hoy veremos que estos 2 versículos no hablan del mismo andar, sino que son 2 clases de andar. Es por ello que me gustaría que usted, por favor, nos comente acerca de ello, como una introducción para el mensaje. Quisiera referirme a nuestro vivir ordinario. Físicamente todos salimos y andamos a donde quiera. Este andar es una señal de la manera en que vivimos y nos comportamos diariamente. Pero un soldado, especialmente cuando desfila, no tiene la libertad de andar donde le dé la gana, sino que tiene que formarse en fila con los demás soldados. Si comparamos esta clase de andar con nuestro andar cotidiano, diríamos que es particular. Este ejemplo puede ayudarnos a reconocer y apreciar las 2 clases de andar por el Espíritu que escucharemos en este mensaje. Ambas clases de andar tienen algo en común. Son del Espíritu y se refiere a que andamos. Uno se refiere a lo que hacemos día tras día para vivir y movernos. El otro, que viene de otra palabra en el griego, se refiere a un andar de acuerdo con reglas y conforme a ciertos pasos, para llevar a cabo el propósito de Dios. Por lo tanto, debemos ser personas en el Espíritu para recibir vida, no solo para nuestra existencia, sino para andar de manera muy particular, conforme a ciertos rudimentos y pasos con el fin de llevar a cabo la economía de Dios. Creo que con esta palabra podemos entrar al mensaje para recibir luz en cuanto a este asunto. Muy bien. Empecemos el mensaje con Witness Lee. Walk in verse 16, Galatians 5. El andar que se menciona en Gálatas 5:16 We call it the first kind of walk. lo llamaremos la primera clase de andar, And the walk in verse 25. y al que se menciona en 5:25 lo llamaremos la segunda clase de andar. Esta palabra, andar, traducida del griego, se refiere a 2 clases de andar. El primero, en Gálatas 5:16, significa que nuestro ser esté puesto o comportarse, ordenar nuestra manera de vida y andar como pasearse cotidianamente. Se usa con respecto a la vida diaria, ordinaria, y denota un andar cotidiano, habitual y común. Esta interpretación de andar por el Espíritu se ve en el versículo 22,
donde Pablo menciona los varios aspectos del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, etc. Estos no son cosas particulares, sino que son aspectos de nuestra vida cotidiana ordinaria. Por consiguiente, el versículo 16 menciona nuestro andar cotidiano, habitual y común. Por otro lado, la palabra andar en el versículo 25, que es la traducción de la palabra griega estoiseo, se deriva de una raíz que significa colocarse en línea. Podríamos usar como ejemplo la manera de conducir en las supercarreteras donde el tráfico se mueve en carriles específicos. Este tipo de andar en Gálatas 5:25 significa andar en línea. También significa marchar en fila militar. Es el andar de soldados marchando en fila militar. Requiere que marquemos el paso. Cuando un ejército marcha, todos los soldados mantienen el mismo paso. Si comparamos estas dos clases de andar, veremos que el primero no está regulado. No requiere que guardemos el mismo paso, pero el segundo sí. Requiere que primero guardemos reglas, tal como al conducir un automóvil, tenemos que mantenernos en un solo carril en la misma dirección, porque si no, pues nos matamos a otros o a nosotros mismos. Y segundo, tenemos que andar como un ejército que marcha guardando el paso. Existen estas dos clases de andar y ambas son por el Espíritu. Como usted dijo, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen andar. Una se refiere al andar cotidiano y la otra a un andar regulado, a un andar específico. ¿Podría abundar un poco más sobre el segundo andar que vemos en el versículo 25? Hemos dicho que el primer tipo de andar es general, y se refiere a que tengamos nuestro ser en el Espíritu y vivamos por el Espíritu. Pero el segundo tipo se refiere a que somos limitados y nuestro andar es más definido. Somos disciplinados y regulados con una meta. Es un andar regulado en una línea. Por ejemplo, cuando dos personas corren en una carrera, cada una tiene su pista que debe guardar. No se le permite correr por cualquier carril, sino que tiene su meta, ciertos límites y reglamentos. Esto le ayuda a concentrarse y a enfocarse si recibe estas limitaciones. El principio es el mismo para nuestro andar por el Espíritu, que obviamente es un andar bajo una regla divina, conforme a los pasos que Dios nos ha planeado según su meta en su economía. Este andar es más estricto y requiere más disciplina, adiestramiento y ejercicio, lo cual implica que tiene mucha riqueza espiritual para nosotros. Sería fácil captar el significado del segundo andar doctrinalmente, pero lo que implica para nuestro vivir es algo muy profundo. Siento decir que la mayoría de nosotros somos personas muy sueltas, libres y descuidadas, y aún pueda que abusemos de la gracia de Dios. Pensamos que podemos libremente andar por el Espíritu, pero el segundo andar se refiere a que estamos bajo la autoridad y administración de Dios, conforme a ciertos principios y limitaciones. Pero estamos aprendiendo a andar de esta manera y según nuestra experiencia, cuanto más guardemos nuestra pista para seguir los principios, más avivados estamos. Nuestro espíritu se deleita en andar conforme a las verdades divinas y el camino divino. En la siguiente parte del mensaje veremos otro término específico que se encuentra en Gálatas, así como también en otros pasajes del Nuevo Testamento. Se trata de la expresión el Espíritu. Este término se usa en Juan 7:39 y quisiera leer cómo lo traduce la versión Recobro. Dice así: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Continuemos entonces con el estudio vida de hoy. Galatians Gálatas actually is a book es on un the libro que trata del Espíritu. En este libro, el Espíritu se menciona como el Espíritu, con artículo definido. Hay que saber que en el Nuevo Testamento tenemos esta simple expresión que realmente es muy profunda: el Espíritu. Por siglos los maestros y los cristianos no vieron esta expresión particular, porque no había tal luz. Por ejemplo, sabemos que en Juan 7:39 dice: pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo se puede decir que no había aún el Espíritu? Los traductores de la versión Reina Valera agregaron la palabra venido. El Espíritu sí existía, pero no había sido dado o no había venido. Esta palabra no está en el griego original. Así es que, debido a que los traductores no tenían el entendimiento adecuado, por lo tanto, agregaron esta palabra según el entendimiento que ellos tenían. Entonces le agregaron la palabra dado o la palabra venido, según su modo de entender. No obstante, en el Nuevo Testamento, en Juan 7:39, sí dice que el Espíritu aún no había, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si vuelven a leer Gálatas de nuevo, no encontrarán la expresión el Espíritu Santo, sino en vez de eso dice el Espíritu. El Espíritu. Bueno, tal vez nos hagamos la pregunta, ¿qué diferencia hay entre estas dos expresiones? Miren, la diferencia es muy grande. La Biblia no fue escrita de una manera liviana ni ligera. No se usa el vocablo el Espíritu hasta que el Señor Jesús resucitó, especialmente en Gálatas y la mayor parte de Romanos. Por ejemplo, la expresión el Espíritu Santo no se encuentra en Romanos 8. Después de hablar de la muerte y resurrección del Señor Jesús, estas dos se mezclaron con el Espíritu de Dios de tal manera que en el Espíritu fueron compuestos varios ingredientes, por lo cual el Espíritu llegó a ser el Espíritu compuesto, no solo de la divinidad de Dios, sino también con la humanidad del Señor, con su muerte y su resurrección. Así que después de su resurrección, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová y el Espíritu Santo ahora es el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu compuesto, el Espíritu todo inclusivo. Miren, sabemos que el Espíritu de Dios allí en Génesis 1 no incluía la humanidad, sino solamente la divinidad. Tampoco incluía la muerte de Cristo, ni tampoco su resurrección. Aún en los libros de los profetas, tales como Isaías y Jeremías, el Espíritu de Jehová no incluía la humanidad, la muerte o la resurrección de Cristo. Aún en el tiempo cuando María estaba a punto de concebir a Cristo, el Espíritu era solamente el Espíritu Santo. Aún no era el Espíritu compuesto. No lo fue hasta que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos que se hizo el Espíritu. Fue en ese momento en que el Espíritu incluyó la divinidad, la humanidad, la muerte y la resurrección de Cristo. Así que el Espíritu es ahora el Espíritu compuesto, que es muy rico y todo inclusivo. Este tema del Espíritu es muy extenso, pero quisiera solo subrayar la frase que Witness Lee usó al final del mensaje, cuando dijo que Dios se procesó. Esto se menciona mucho en el ministerio de Witness Lee, y ya que muchos rechazan este concepto diciendo que Dios nunca cambia, quisiera pedirle que comentara en cuanto a la crítica que se hace del uso de esta terminología. Aprecio mucho su pregunta sobre este tema, porque es muy importante, y ya que lo usamos, debemos definirlo precisa y brevemente. En la Biblia, las verdades son de doble aspecto.
Por ejemplo, Dios es uno, sin embargo, es triuno. También, Dios es soberano, pero los seres humanos tienen cierta medida de albedrío. En cuanto a la verdad de Dios, hay un aspecto muy importante. Dios es inmutable, o sea, es inalterable en su esencia, su naturaleza y sus atributos. Dios nunca cambia de naturaleza esencial. Pero la Biblia también indica que Dios, en Cristo, ha tomado varios pasos, tales como la encarnación, el vivir humano, su muerte que llevó a cabo por el Espíritu, su resurrección y ascensión. Esos son pasos que Dios tomó, a los cuales nos referimos como un proceso. Y el Dios que pasó por ellos es llamado el Dios procesado. Esto es un gran misterio. Por un lado, Dios es inmutable en su substancia y esencia. Pero en cuanto a la economía de Dios, ha cambiado económicamente, considerando que ha pasado por todos estos pasos mencionados, por lo cual ha resultado que en la Biblia llama el Espíritu. Ahora volvamos al versículo de Juan 7:39 que dice: aún no había Espíritu. Así lo dice la Biblia. Pero ¿cómo puede decirlo si el Espíritu de Dios es eterno? Bueno, no había el Espíritu en el sentido de que no había pasado por todos los pasos del proceso que lo hizo económicamente. El Espíritu compuesto y vivificante que todo lo incluye. Este Espíritu incluye no solo la divinidad, sino también la humanidad de Cristo, su vivir humano, la eficacia de su muerte, el poder de su resurrección y la trascendencia de su ascensión. Y tiene mucho significado el hecho de que el Nuevo Testamento usa la expresión el Espíritu, solamente para relacionarlo con la resurrección de Cristo y las experiencias que le siguen. Por tanto, el libro de Gálatas menciona a menudo el Espíritu. En el libro de Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la novia dicen. El Espíritu ahí no es solamente el Espíritu de Dios, ni tampoco el Espíritu Santo, sino que es el Espíritu todo inclusivo del Dios Trino procesado y consumado, quien se ha preparado para casarse con su novia, la cual es la consumación del pueblo del Dios tripartito, escogido, redimido, regenerado y transformado. En breve, Dios es inmutable en su esencia. En su economía, Dios se ha procesado, llegando a ser el Espíritu, para que lo recibamos, a fin de que nos haga los hijos de Dios que componen el cuerpo de Cristo y quien consumará en la Nueva Jerusalén. Bueno, como dije, este tema abarca mucho e igualmente la respuesta. En otra ocasión, cuando tengamos más tiempo, volveremos a este tema. Bien, nos queda la última parte del mensaje, y esta parte es muy preciosa, así que escuchemos atentamente. Who can deny ¿Quién puede negar that in the Bible it does show us que la Biblia sí nos muestra a process that God had gone through? que Dios pasó por un proceso? Dios entró en la humanidad mediante la encarnación, y Dios anduvo en la tierra, en la humanidad, por 33 años y medio. Y luego Él entró en la muerte. ¿Quién puede negar esto? Y Él aún pasó por la muerte, por la tumba, y entró en el Hades. O sea, que Él atravesó la muerte y salió de allí. Y entró en la resurrección y ascendió a los cielos en un cuerpo glorificado de carne y hueso. Y ahora Él aún permanece en el trono de Dios, con ese cuerpo de carne y hueso. Were there some bones in the heavens before incarnation? ¿Acaso había en los cielos tal carne y hueso antes de su encarnación? No. In eternity past, were some bones on the throne? En la eternidad pasada había huesos en el trono, But in the eternity future, bones will be all the time there. pero en la eternidad futura siempre estarán allí los huesos. Wasn't this a change? ¿No es esto un cambio? Isn't this a process? ¿No es este un proceso? My God today is the process God. Mi Dios hoy es el Dios procesado. And He's the triune God. Y Él es el Dios triuno. And He is all inclusive. Él es el Espíritu todo inclusivo, compuesto, vivificante.
El libro de Gálatas, en 3:1 y 2, dice: «Oh, Gálatas insensatos, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?» Recibir el Espíritu no es algo insignificante. Pablo le decía: «Gálatas, insensatos, déjenme preguntarle esto. ¿Han recibido el Espíritu?» ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente indica que recibir el Espíritu es importante. Ahora, ¿qué quiere decir que andemos por el Espíritu? Quiere decir que seamos un espíritu con el Señor. Mediante la práctica aprendo a vivir un espíritu con el Señor. Mientras que hablaba ciertas cosas con la gente, a veces me preguntaba yo: ¿soy yo el que habla o eres tú, Señor? Luego paré de hablar y dije: Señor, perdóname, lo que he dicho no fue de ti, solo fue una buena plática de mí mismo, de mi buen corazón, con mis buenas intenciones, pero es absolutamente de mí y no de ti. Creo que todos hemos tenido esta misma experiencia, ¿verdad? El Nuevo Testamento requiere que todos vivamos un espíritu con el Señor. Y esto quiere decir andar por el Espíritu. Deben tener la certeza que todo lo que digan y hagan sea hecha en un espíritu con el Señor. Siempre que yo verifiqué de esta manera, yo fui vencido. ¿Eres tú el que hablas en un espíritu con el Señor o hablas solamente con el poder del Señor? Aquí hay una diferencia. ¿Qué quiere decir andar por el Espíritu? Es un andar en el Espíritu único del Señor. Es maravilloso. ¡Qué maravilloso es esto! Es por eso que Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, porque Él anduvo en un espíritu con el Señor. Creo que para los cristianos, la idea de vivir y andar por el Espíritu es muy atrayente. La mayoría se sentiría muy satisfecha de vivir una vida así. Pero, ¿qué diríamos tocante a llevar una vida siendo solo un espíritu con el Señor, como hemos escuchado? ¿Acaso se refiere esto a lo mismo? No, es posible que uno tenga el poder del Espíritu, el cual es dado sobre todos nosotros por el Espíritu, realmente sin ser uno con el Señor. Sansón es un ejemplo de tal persona, pero en cuanto a su vivir, sería difícil recomendarlo. Aquí en Gálatas hacemos referencia a nuestro vivir, a un vivir que debe de ser en y por el Espíritu. Ahora, aquí tengo una pregunta. ¿Dónde está el Espíritu en nosotros? Según el Nuevo Testamento, el Espíritu es uno con nuestro espíritu humano regenerado. En 1 Corintios 6:17 dice: «Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él». Si estamos en la carne, no podremos andar por el Espíritu. Si deseamos andar por el Espíritu, tanto en el primero como en el segundo sentido, hemos de estar en espíritu. En el espíritu humano regenerado que se ha mezclado con el Espíritu y que ha llegado a ser un espíritu mezclado. Vivir y andar prácticamente en el Espíritu requiere que estemos en nuestro espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Y estos dos espíritus se han unido de tal manera que cuando somos uno con el Señor en nuestro espíritu, no solamente tendremos la vida por el Espíritu, sino que andaremos por el Espíritu. Amén. Bueno, hermano Miguel, quisiera concluir diciendo que he disfrutado mucho, especialmente sus comentarios en esta ocasión. Así que muchísimas gracias por haber participado en el Estudio Vida de hoy. Gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir en el Estudio Vida. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego.
y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo: yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces: porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos: no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.